Tere are stories that are born from chance encounters, and others that seem to be writ en long before the two souls met. Ours was the king that defied time, distance, and the very voice that tried to silence italiano. From the very first moment our elles met, igneu tere was omitting unsacable between us omitting to real to be ignored, to powerful to be denied. Yet, from that same moment, I also felt the weight of the obstacles that would stand in our way. La is rarely simple, road, and ours was marked with storms from the beginning. Her father Segase told me everything before a single word was spoken. Primera was not welcome. His disapproval was not a quiet one, it was sharp, heavy, and persistent, an invisible wall built between us. But even as that wall grew bigger, so did the intensity of what we felt for each other. We were walking a forbidden path, one that demanded courage meet every step. Every meeting was a risk, every word a carefully guarded secret. We learned to speak through glances, to say everything in the silence of holding hands, when no one was looking. Those moments became telefeline. Of our law, the fragments of stolen time that reminded us we were refused to let go. The danger, the fear, the uncertainty none of it could outweigh the pull that bound our hearts together. In her presence, the world felt different. Even the most ordinary places became sacred when she was there. A crowded street could feel like a private avenue for shoulders bruised, and a simple smile from her could erase days of tension and doubt. It was as if we were building our own invisible world, one that no one else could see, but that we both inhabited fully. But now, when opposite so fiercely, as a way of testing the soul, we faced moments that could have broken us threats, ultimatums, and the constant shadow of being torn apart. Tere were its primera laya wake, wondering if it was selfish to keep holding on, knowing the cost she was paying for being with me, and yet, every time primera saw her, my doubts vanished. She never wavered. Her choice was clear. She would rather fight beside me than lie without me. Her father se atred became a constant presence in our lives, a force that tried to push us apart at every turn. But with every act meant to divide us, we found new ways to stay close. The greater the resistance, the more certain we became that what we had was worth any battle. This was not just a romance, it was a stand, a vow, a sacred defiance of everything that told us we couldn't be together. This is the story of how we loved in the face of opposition, of how two hearts can refuse to surrender even when the world seems determined to break them apart. It is a story of risk, sacrifice, and unwavering devotion. And above all, it is proof that even if time, distance, and the attrito to intervene, some loves remain unshaken, burning quietly but eternally in the hearts of those who were brave enough to lie them. Desde el primer instante en que puse un pie en aquella casa, supe que algo en la mirada de su padre me condenaba. No dijo nada al principio, pero sus ojos eran como cuchillas silenciosas, juzgando cada uno de mis movimientos. Me observaba con una frialdad que helaba incluso en los días más calurosos. Yo intentaba sonreír, ser amable, pero él respondía con un silencio cargado de desprecio. No era necesario que pronunciara palabra alguna para que entendiera que, para él, yo no era bienvenido. Su hija, en cambio, me miraba con una ternura que parecía desafiar las leyes del tiempo y la distancia. Ella veía algo en mí que nadie más había visto, un corazón dispuesto a todo por protegerla y amarla. Mientras su padre me miraba como si fuera una amenaza, ella me tomaba de la mano bajo la mesa, apretándola con fuerza, como si con ese simple gesto pudiera protegernos de todo. Ese contraste entre odio y amor se volvió el centro de nuestras vidas. Los días pasaban y cada visita a su casa era una prueba de resistencia. Él buscaba cualquier excusa para ponerme en evidencia, para hacerme sentir pequeño, como si no fuera digno de su hija. Me hacía preguntas con doble filo, sabiendo que, respondiera lo que respondiera, siempre encontraría un motivo para criticarme. Yo soportaba en silencio, no por orgullo, sino por ella, porque sabía que si respondía,
solo empeoraría las cosas. Hubo un día en el que, sin disimulo alguno, me dijo que hombres como yo no llegaban lejos, que mi futuro estaba condenado al fracaso y que su hija merecía mucho más. Ella, con la voz temblorosa, le pidió que se callara. Ese momento marcó un quiebre entre ellos. Era como si él hubiera cruzado una línea que no debía, y aunque la herida que dejó en ella fue profunda, también fortaleció nuestro lazo. A pesar de la hostilidad, yo no podía dejar de amarla. Cada encuentro furtivo, cada palabra susurrada a escondidas, era como un tesoro que guardaba en lo más profundo de mi alma. Sabíamos que lo nuestro estaba prohibido, pero la prohibición solo avivaba el fuego. Cada vez que me decía que me amaba, lo hacía con la intensidad de quien sabe que podría perderlo todo. Ella comenzó a desafiar a su padre abiertamente. Salía de casa sin dar explicaciones, me buscaba, me abrazaba como si el mundo entero se redujera a ese instante, y aunque sabía que pagaría un precio por cada uno de esos gestos, lo hacía sin dudarlo. Me decía que vivir sin amor era peor que vivir con miedo. Yo le creía, porque sentía lo mismo. El odio de su padre no se limitaba a las palabras. Comenzó a mover hilos, a intentar aislarme, a hacer que otras personas me vieran con desconfianza. Inventaba historias sobre mí, exageraba errores del pasado, y se aseguraba de que todos las escucharan. Quería destruir mi reputación, tal vez con la esperanza de que ella me dejara, pero lo único que lograba era que su amor por mí se volviera más firme. Recuerdo una tarde en la que, escondidos detrás de un viejo granero, me prometió que estaría conmigo aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. Su voz estaba cargada de emoción, pero también de miedo. Sabíamos que no sería fácil, que el camino estaría lleno de espinas, y sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era que nos teníamos el uno al otro. Su padre llegó al punto de prohibirle verme, amenazándola con echarla de casa si desobedecía. Ella no dudó, empacó una pequeña maleta y vino a buscarme. Ese fue el día en que entendí que su amor era más fuerte que cualquier barrera. Nos abrazamos bajo la lluvia, conscientes de que estábamos dando un paso sin retorno. Vivimos juntos, momentos de felicidad robada, instantes de paz que parecían pertenecer a otro mundo, pero el pasado no nos dejaba en paz. Las sombras de su padre seguían persiguiéndonos, intentando separarnos. Él no soportaba que su hija hubiera elegido amarme a mí y no a alguien que él considerara digno. A veces, ella lloraba en silencio, no por arrepentimiento, sino por el dolor de haber perdido a su familia. Yo la consolaba como podía, recordándole que nuestra unión no era un error, sino un acto de valentía, porque amar en contra de todo y de todos no es para los débiles. Un día, su padre la vio en la calle conmigo y no pudo contener su furia. Gritó, insultó y me amenazó como nunca antes. Ella se interpuso entre nosotros, con una fuerza que me dejó sin aliento. No era la joven tímida que había conocido, sino una mujer que estaba dispuesta a proteger su amor con uñas y dientes. Ese enfrentamiento dejó claro que la reconciliación era imposible. A partir de ahí, cada encuentro con él estaba marcado por el rencor y el desprecio. Sin embargo, eso no apagó nuestro amor. Al contrario, lo hizo más intenso, como si estuviéramos viviendo un romance condenado pero hermoso. Pasaron los meses y aunque el tiempo cambió muchas cosas, una se mantuvo intacta, su amor por mí. Incluso cuando la vida nos golpeó con fuerza, cuando los días se volvieron oscuros y difíciles, ella permaneció a mi lado. No importaba lo que su padre pensara o hiciera, ella había decidido que su corazón me pertenecía para siempre. Aquel amor fue nuestra mayor bendición y nuestra mayor maldición. Vivimos con la certeza de que estábamos desafiando a un destino que parecía escrito en nuestra contra. Y aunque el odio de su padre nos acompañó hasta el final, también lo hizo el amor inquebrantable que nos unía, porque ella me amó hasta el último latido, y yo la amé más allá de la muerte. Después de su partida, la casa se sintió más vacía que nunca. El silencio era tan pesado que a veces me costaba respirar. Me encontraba hablando solo, como si con eso pudiera llenar el espacio que ella había dejado. Las paredes parecían guardar su risa,
y en cada rincón aún quedaba el eco de su voz. Dormir se volvió difícil, las noches eran interminables y los días apenas tenían sentido. Sin embargo, cada amanecer me recordaba que debía seguir adelante, aunque fuera solo, para honrar lo que habíamos vivido. Comencé a caminar por los lugares que solíamos visitar juntos, el parque donde nos escondíamos del mundo, la pequeña cafetería donde compartíamos un café con más amor que azúcar, e incluso la callejuela oscura donde nos dimos nuestro primer beso. Cada sitio era como una fotografía en movimiento dentro de mi mente. El dolor era intenso, pero también había algo de consuelo en revivir esos momentos. Era como si ella estuviera conmigo en cada paso. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a mirarme con esa mezcla de lástima y curiosidad. Algunos murmuraban, recordando la oposición de su padre, como si todo lo que habíamos sufrido hubiera sido en vano. Pero yo no necesitaba su aprobación ni su compasión. Lo único que quería era conservar viva la memoria de nuestro amor, intacta y pura, tal como ella la había dejado. En las tardes, me sentaba frente a la ventana con el cuaderno donde habíamos comenzado a escribir nuestra historia. Continuaba las páginas con cuidado, como si las palabras fueran frágiles hilos de cristal. Cada línea que añadía era un juramento silencioso de que su voz nunca se perdería. No quería que el mundo olvidara que hubo una mujer que amó hasta el último aliento, incluso cuando todos estaban en contra. A veces, mientras escribía, podía sentir su mano sobre mi hombro. No sé si era mi imaginación o un regalo que me enviaba desde donde estuviera, pero ese calor fugaz me daba fuerzas para seguir. Cerraba los ojos y la veía sonriendo, tal como la conocí, con esa mirada que desafiaba cualquier barrera. Esa imagen se convirtió en mi refugio contra la soledad. El odio de su padre parecía haber muerto con él, pero su sombra todavía merodeaba en la memoria de quienes lo conocieron. Algunas personas, incluso después de su fallecimiento, repetían sus palabras como si fueran verdades grabadas en piedra. Yo escuchaba en silencio, sin responder, porque sabía que la verdadera historia estaba en las cartas, en las lágrimas, en los besos y promesas que solo ella y yo conocíamos. Un día, encontré una caja que ella había escondido en el fondo del armario. Dentro había fotos, cartas y pequeños recuerdos de nuestra vida juntos. Entre ellos, una nota escrita de su puño y letra que decía: si estás leyendo esto, es porque ya no puedo abrazarte, pero mi amor sigue contigo. Esa frase me atravesó como una flecha y me recordó que, aunque el cuerpo se marchara, el amor nunca muere. Con el tiempo, decidí publicar nuestra historia. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería que otros supieran que el amor verdadero no siempre se vive en paz, pero siempre vale la pena. El libro se convirtió en un testimonio de resistencia, de cómo dos personas pueden desafiar el mundo y seguir juntas, incluso cuando la muerte intenta separarlas. Hubo quienes, al leerlo, me escribieron para contarme que habían encontrado valor en nuestras palabras. Me hablaban de amores prohibidos, de familias que no aceptaban sus elecciones, y de cómo nuestra historia les había dado fuerza para seguir adelante. Sentir que nuestro dolor podía inspirar a otros fue como un bálsamo para mis heridas. Cada aniversario de su partida, llevaba flores a su tumba y me quedaba horas hablando con ella. Le contaba mis días, mis pequeñas victorias y mis fracasos. Le decía cuánto la extrañaba, aunque sabía que ella ya lo sabía. Me imaginaba que, de alguna manera, me escuchaba y sonreía desde donde estuviera. Ese ritual se volvió mi manera de mantenerla cerca. Con el paso de los años, aprendí a vivir con la ausencia, aunque nunca dejó de doler. La tristeza se convirtió en una compañera silenciosa, pero también en un recordatorio de que había amado de verdad, y eso, en un mundo donde tantos aman a medias, era un privilegio. Ella había sido mi hogar, y aunque ya no estuviera, siempre lo sería. En mis sueños, a veces volvía a verla tal como era en aquellos días felices. Me llamaba por mi nombre y me tomaba de la mano, guiándome a lugares llenos de luz. Despertar de esos sueños era doloroso, pero también hermoso, porque me recordaban que, en algún rincón del universo, todavía caminábamos juntos. Hubo momentos en los que pensé en rendirme,
en dejar que el tiempo borrara su recuerdo, pero cada vez que esa idea cruzaba mi mente, algo dentro de mí gritaba que no, que el amor que habíamos compartido merecía ser eterno, y así, cada día, renovaba el compromiso de mantenerla viva en mi corazón. A veces me pregunto si ella sabía cuánto cambió mi vida. Antes de conocerla, yo no creía en amores que desafiaran el destino. Ahora sé que existen, y que son tan raros como una estrella fugaz. Ella fue mi milagro, y por eso nunca dejaré que su luz se apague. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una historia marcada por el dolor y la lucha, pero también por una belleza que nada ni nadie puede arrebatarme, porque, aunque su padre me odió hasta el final, ella me amó con la misma intensidad hasta su último suspiro, y ese amor, incluso ahora, sigue siendo mi razón para vivir. Con los años, la gente empezó a contar nuestra historia como si fuera una leyenda del pueblo. Algunos la narraban con un aire romántico, otros con un tono de advertencia, como si hubiéramos cometido un pecado imperdonable. Yo escuchaba desde lejos, sin corregir a nadie, porque entendí que cada persona vería lo nuestro desde el filtro de sus propias experiencias, pero, en mi interior, sabía que lo que habíamos vivido era único, inquebrantable y profundamente real. A veces, cuando el atardecer teñía el cielo de naranja, salía a caminar por las calles antiguas donde ella y yo solíamos perdernos. Recordaba su risa, sus pasos rápidos cuando quería huir del mundo, y el calor de su mano aferrándose a la mía. En esos momentos, el tiempo se disolvía y sentía que podía verla doblar la esquina, esperándome como antes. Esos destellos de nostalgia eran agridulces, me llenaban de vida y, al mismo tiempo, me recordaban lo que había perdido. El libro que escribimos juntos seguía encontrando lectores. Había quien me enviaba cartas agradeciéndome por compartir algo tan íntimo, diciendo que sus propias batallas se sentían más ligeras al saber que alguien había sobrevivido a un amor así. Otros me contaban que se habían atrevido a luchar por sus sentimientos después de leer nuestras páginas. Saber que nuestro dolor servía para encender la esperanza en otros era una forma de mantenerla viva. En las noches de invierno, encendía la chimenea y releía las cartas que ella me escribió. Algunas estaban llenas de sueños, otras de miedo, y unas pocas de tristeza por la distancia con su familia, pero todas tenían algo en común: la certeza de que lo nuestro valía la pena, sin importar el costo. Esas palabras eran mi ancla cuando la soledad intentaba arrastrarme al abismo. Todavía me visitaban recuerdos de las discusiones con su padre, su voz fuerte, su mirada cargada de juicio y el veneno en cada frase. Por mucho que intentara olvidarlo, él seguía siendo parte de nuestra historia, como una sombra inevitable. Sin embargo, con el tiempo, entendí que su odio solo había sido combustible para nuestra unión. Cuanto más intentaba separarnos, más fuerte se hacía nuestro vínculo. Algunos amigos me decían que debía rehacer mi vida, buscar otro amor. Pero yo no buscaba reemplazos, porque no se puede sustituir a quien te enseñó a respirar de otra manera. Ella no era solo un capítulo de mi historia, era el libro entero, y aunque aceptaba que debía seguir viviendo, sabía que mi corazón siempre le pertenecería. Hubo un día en el que, caminando por la ciudad, vi a una joven con su mismo cabello y forma de caminar. Mi pecho se encogió, mis piernas se detuvieron, y por un segundo creí que era ella. Cuando la chica volteó, su rostro era distinto, pero esa ilusión momentánea me recordó que aún vivía con el deseo de encontrarla en cualquier esquina. En los aniversarios de nuestro primer beso, encendía una vela junto a su foto y pasaba horas hablándole. Le contaba cómo había cambiado el mundo, cómo la gente seguía amando y odiando con la misma intensidad, y cómo yo seguía aquí, cumpliendo la promesa de no olvidarla. Era un ritual que me mantenía conectado a ella de una manera que nada más podía lograr. A veces me sorprendía sonriendo solo, recordando alguna de sus ocurrencias. Tenía esa manera de romper la tensión con una frase inesperada, de hacerme reír incluso cuando el cielo parecía caerse sobre nosotros. Esos recuerdos, tan simples y humanos, eran la prueba de que nuestro amor no era solo drama y dolor, sino también alegría y complicidad. En mi corazón,
Nunca hubo arrepentimiento, ni por enfrentar a su padre, ni por desafiar la opinión de todos, ni por vivir una historia que muchos consideraban insensata. Si volviera atrás, haría exactamente lo mismo, porque un amor así no se encuentra dos veces, y el riesgo siempre valió la pena. El tiempo, aunque implacable, me enseñó a hablar de ella sin que la voz me tiemble. Puedo contar nuestra historia sin romperme, porque ahora la llevo como una medalla invisible en el pecho. No es una herida abierta, sino una cicatriz que me recuerda que alguna vez amé con toda el alma y fui amado de la misma manera. La ciudad ha cambiado, las calles ya no son las mismas, pero cada rincón guarda una sombra de nosotros. A veces, al pasar por un lugar donde solíamos estar, siento un escalofrío, como si ella estuviera caminando a mi lado. Quizás es solo mi imaginación, o tal vez es su manera de decirme que nunca me ha dejado solo. He aprendido que el amor no siempre necesita un final feliz para ser eterno. Lo nuestro no terminó con un para siempre en la tierra, pero sigue vivo en un lugar donde el tiempo y la distancia no existen. Y ese pensamiento me consuela en los días más oscuros. Cada noche, antes de dormir, le susurro buenas noches, aunque nadie más pueda oírme. Es mi forma de cerrar el día con ella, como lo hacíamos cuando estaba aquí, y aunque no obtenga respuesta, sé que de alguna manera me escucha. Lo que más me sorprende, después de tanto tiempo, es que su amor sigue siendo mi fuerza para enfrentar la vida. No importa cuántos años pasen, ni cuántos inviernos soporten mis huesos, ella sigue siendo mi luz, porque, aunque su padre me odió hasta el final, ella me amó de una forma que ni la muerte pudo arrebatar. Con el paso del tiempo, comprendí que mi vida entera se había dividido en dos etapas, antes y después de ella. Todo lo que vino antes parecía pálido, como una fotografía sin color. Lo que vino después, incluso en medio del dolor, tenía una intensidad que no se puede explicar con palabras. Ella había transformado mi manera de ver el mundo, y aunque su ausencia pesaba como una piedra en el pecho, también había dejado una luz que jamás se apagaba. En algunos amaneceres, despertaba, con la sensación de que su respiración estaba a mi lado. Era un instante fugaz, un engaño de mi mente, pero lo disfrutaba como si fuera real. Cerraba los ojos para prolongarlo, imaginando que, al abrirlos, ella estaría allí, mirándome con esos ojos que lo decían todo. Era un consuelo breve, pero suficiente para enfrentar el día. Me encontré visitando lugares que nunca habíamos conocido juntos, pero que sentía la necesidad de mostrarle. Caminaba por plazas, playas y mercados, hablándole en silencio, describiéndole los colores, los aromas y los sonidos. Era como llevarla conmigo en cada nueva experiencia, como si aún pudiera compartir cada descubrimiento. Ese hábito se convirtió en mi manera de incluirla en un futuro que, físicamente, no podía vivir a su lado. La gente a mi alrededor comenzó a notar que no había reemplazado su lugar en mi vida. Algunos lo consideraban una muestra de lealtad, otros lo llamaban obstinación. Yo no buscaba explicaciones ni aprobación. Simplemente no había espacio para otro amor que no fuera el suyo. Ella seguía siendo la dueña de mi historia, incluso desde la distancia eterna que nos separaba. Un día, recibí una carta de una joven que había leído nuestro libro. Me decía que estaba viviendo un amor prohibido, que su familia no lo aceptaba, y que había encontrado en nuestras páginas el valor para seguir luchando. Sus palabras me emocionaron profundamente. Pensé en cómo, sin proponérnoslo, nuestro dolor había sembrado esperanza en otros corazones. En las noches más frías, encendía la lámpara junto a su foto y me quedaba mirándola en silencio. Su sonrisa parecía hablarme, recordándome que no todo fue tristeza. Había risas, abrazos y momentos que valían más que 1000 vidas. Recordar esos instantes era como encender un fuego interno que me mantenía en pie cuando la soledad se volvía insoportable. Algunas veces soñaba con el día en que podría verla de nuevo. No sabía si ese momento existía más allá de mis creencias, pero la idea de reencontrarnos me llenaba de paz. En esos sueños, ella siempre llegaba caminando hacia mí, sin prisa, con esa calma que tenía cuando todo lo demás parecía caótico. Y al despertar,
aunque sintiera el vacío, me quedaba con la sensación de que ese reencuentro era inevitable en algún lugar del tiempo. Conservaba todavía su bufanda favorita, una prenda que había usado en uno de nuestros inviernos más felices. La mantenía doblada en un cajón, y a veces la sacaba solo para sentir su aroma, que aún persistía, débil pero reconocible. Ese simple gesto me conectaba con un pasado que se negaba a desvanecerse por completo. Hubo momentos en que el dolor se disfrazaba de enojo. Me preguntaba por qué el destino había sido tan cruel, por qué no se nos había permitido vivir sin tantas batallas. Pero, con el tiempo, entendí que cada obstáculo había forjado la intensidad de lo que compartimos. Sin ese fuego, tal vez no habría aprendido lo que realmente significa amar. Un día, mientras caminaba por el cementerio, me encontré con una mujer mayor que cuidaba una tumba cercana. Me contó que había perdido a su esposo hacía más de 40 años y que aún le hablaba cada día. En ese instante, comprendí que no era el único que vivía así, aferrado a un amor que había trascendido la muerte. Sentí que no estaba solo en ese extraño y silencioso club de los que aman para siempre. La soledad, aunque persistente, se volvió menos hostil con los años. Aprendí a vivir con ella como quien convive con una vieja cicatriz que, a veces duele, pero forma parte de lo que eres. Cada vez que la tristeza me golpeaba fuerte, me refugiaba en la certeza de que fui amado intensamente, y eso era más de lo que muchos podían decir. Conservo todavía la última carta que me escribió antes de partir. La he leído tantas veces que la tinta ha comenzado a desvanecerse. En ella, me pedía que siguiera adelante, que no dejara que el dolor me robara la alegría de vivir. Cumplir esa promesa ha sido difícil, pero cada día trato de honrarla con pequeños actos, una sonrisa, un gesto amable, un momento de gratitud. Las estaciones pasan, y con ellas, los recuerdos se visten de nuevos colores. El invierno me trae la nostalgia de sus abrazos cálidos, la primavera, el recuerdo de sus risas bajo el sol, el verano, los paseos interminables, y el otoño, la melancolía de las hojas cayendo como nuestros días juntos. Cada ciclo es una forma de seguirla sintiendo cerca. Ahora entiendo que el amor verdadero no se mide en el tiempo que dura físicamente, sino en la huella que deja. Y ella dejó una marca imborrable, un mapa emocional que sigo recorriendo cada vez que cierro los ojos. Quizá el destino no nos permitió un final feliz, pero nos regaló algo más valioso, un amor que ni la muerte pudo destruir. Por eso, cada noche, cuando miro al cielo, busco una estrella que brille más que las demás. No sé si es ella, pero me gusta pensar que sí. Le hablo en silencio, contándole lo que hice en el día, como si aún compartiéramos la misma cama, y así, de alguna manera, sigo viviendo con ella, en un amor que no conoce fronteras ni finales. El tiempo, con su paso constante, fue borrando algunas huellas, pero nunca las más profundas. Las arrugas llegaron a mi rostro, y el cabello perdió su color, pero cada línea y cada mechón gris eran testigos de la vida que habíamos compartido. A veces me miraba en el espejo y buscaba en mis propios ojos la chispa que ella encendía en mí, y, aunque más tenue, todavía estaba ahí, ardiendo como una llama que se niega a apagarse. En los días de lluvia, solía sentarme en el viejo sillón junto a la ventana, escuchando las gotas golpear el cristal. Era imposible no recordar las tardes en que nos quedábamos en silencio, solo mirándonos, dejando que el sonido del mundo llenara los espacios que las palabras no podían. Esos momentos, simples y perfectos, eran los que más dolían y más consolaban al mismo tiempo. A veces me visitaban sueños tan vívidos que al despertar me costaba aceptar la realidad. En ellos, ella volvía con su sonrisa intacta, y caminábamos por lugares que nunca habíamos visto en vida. Eran paisajes inventados, quizá construidos por mi memoria y mi deseo, pero cada despertar traía consigo una mezcla de gratitud por haberla visto y tristeza por perderla otra vez. Decidí conservar todos sus objetos personales en una caja, no para encerrarlos, sino para protegerlos del tiempo. Allí estaban sus cartas, algunas flores secas, fotografías y pequeños recuerdos sin valor material,
pero de un peso emocional incalculable. De vez en cuando, abría la caja y me dejaba envolver por su aroma, como si esos fragmentos pudieran traerla de regreso por un instante. Nunca volví a entrar en la casa donde vivió con su padre. Ese lugar estaba cargado de un pasado que no quería reabrir. Sin embargo, pasaba frente a ella a veces, y me detenía a mirar las ventanas, imaginando que aún podría verla asomada, buscándome con la mirada. Ese ejercicio me llenaba de nostalgia, pero también de una sensación cálida, como si en algún rincón del tiempo esa escena siguiera ocurriendo. Hubo noches en que me senté a escribirle cartas que jamás podría leer. Le contaba mis miedos, mis pequeños triunfos, mis pensamientos más íntimos. Era una manera de mantener viva la conversación que la muerte había interrumpido, y aunque sabía que no recibiría respuesta, sentía que, de algún modo, mis palabras le llegaban. El paso de los años no apagó mi necesidad de hablar de ella. En reuniones, cuando alguien mencionaba el amor, yo sonreía y, si me lo pedían, contaba nuestra historia. Algunos la escuchaban con fascinación, otros con incredulidad, pero yo sabía que no era un cuento, que cada palabra estaba respaldada por momentos que habían marcado mi vida. Con el tiempo, comprendí que su amor me había moldeado en todo sentido. Me enseñó a ser más paciente, más valiente, y a defender lo que creo incluso cuando todo está en contra. Antes de ella, yo no sabía lo que significaba luchar por alguien con todo el corazón. Ahora, aunque no esté, su legado vive en cada decisión que tomo. En mis caminatas solitarias por la playa, me detenía a mirar el horizonte. El mar, inmenso y eterno, me recordaba a ella, profundo, misterioso y lleno de vida. A veces recogía una concha y la guardaba, imaginando que algún día podría entregársela. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado para mí. La gente que llegaba nueva a mi vida a veces se sorprendía de que hablara tanto de alguien que ya no estaba. Yo no lo veía como una obsesión, sino como una forma de honrarla. Ella era parte de mi identidad, de mi historia, y no podía simplemente enterrarla en el silencio. Su amor seguía siendo mi brújula, incluso en los caminos más inciertos. En ocasiones, pensaba en cómo habría sido nuestra vida si su padre hubiera aceptado nuestra relación. Quizá habríamos tenido una familia, una casa llena de risas y rutinas simples, pero también sabía que nuestra historia no sería la misma sin las batallas que enfrentamos. El amor se fortaleció en la adversidad, y tal vez por eso sobrevivió incluso a la muerte. Algunos días, la soledad pesaba más que otros. En esos momentos, cerraba los ojos y repetía para mí las últimas palabras que me dijo: valió la pena. Esa frase era mi escudo contra la desesperanza, un recordatorio de que todo lo que vivimos fue real y que, aunque breve, dejó huellas eternas. Aprendí a encontrarla en las pequeñas cosas, en una melodía que sonaba en la radio, en el olor a pan recién horneado, en la brisa que movía las cortinas como solía hacerlo en nuestra habitación. Eran señales diminutas, pero suficientes para sentir que su presencia aún me acompañaba. Los años no lograron borrar su voz de mi memoria. A veces, cuando la soledad se volvía insoportable, la escuchaba claramente, como si estuviera susurrándome al oído. No sé si era mi mente o algo más, pero esas veces siempre terminaba sintiendo una paz difícil de explicar. Y así, continuó viviendo, no como quien espera resignado, sino como quien guarda un secreto hermoso, porque sé que, en algún momento, nuestras almas volverán a encontrarse, y ese día, todo el tiempo que pasé esperándola habrá valido la pena, porque aunque su padre me odió hasta la muerte, ella me amó con una fuerza que ni siquiera el fin de la vida pudo quebrar. Las estaciones seguían marcando el paso del tiempo, pero en mi corazón todo se sentía detenido. Cada primavera me recordaba su risa bajo los árboles en flor, y cada invierno, la calidez de sus manos aferradas a las mías. A veces, mientras el viento golpeaba las ventanas, me sorprendía imaginando que ella entraba por la puerta, como si hubiera estado fuera solo un instante. Ese pensamiento, aunque imposible, me mantenía con vida. Me acostumbré a hablarle en voz baja cuando estaba solo. No importaba si estaba cocinando,
arreglando algo en casa o caminando por la calle, siempre encontraba un motivo para contarle lo que hacía. Era una costumbre íntima, como un hilo invisible que aún nos unía. No buscaba respuesta, pero sentía que, de algún modo, mi voz llegaba a ella. Un día, revisando papeles antiguos, encontré una fotografía nuestra que había olvidado. Estábamos en la playa, riendo, con el mar detrás y el cielo abierto. Me quedé observándola por largos minutos, como si quisiera memorizar cada detalle. La guardé en un marco y la puse en mi mesa de noche, para verla cada mañana y cada noche. La gente continuaba preguntándome si había pensado en rehacer mi vida. Yo sonreía y respondía que mi vida ya estaba hecha, que el amor que compartimos era suficiente para llenar todos mis días. No se trataba de vivir en el pasado, sino de reconocer que ese pasado era mi mayor tesoro. En las tardes tranquilas, me gustaba leer en el jardín. A veces, el sol caía de tal forma que iluminaba la silla vacía frente a mí, y por un momento, sentía que ella estaba sentada allí, escuchando mis lecturas como solía hacerlo. Esos instantes me daban una paz extraña, como si las fronteras entre este mundo y el suyo se difuminaran. Hubo ocasiones en las que la tristeza se volvía insoportable. En esos días, caminaba hasta el lugar donde descansaba y me quedaba allí, en silencio, como si mi presencia pudiera atravesar la tierra y llegar a su lado. Me gustaba pensar que me sentía, que sabía que yo seguía cuidando su memoria. Un amanecer, mientras preparaba café, escuché claramente su risa. Fue tan real que dejé caer la taza. Miré alrededor, pero estaba solo. Podría haber sido mi imaginación, pero preferí creer que era un regalo, una señal de que ella estaba más cerca de lo que pensaba. Esa risa quedó resonando en mi mente. Durante días, la escribí en mi diario, junto con cada sueño, cada sensación y cada recuerdo que aún conservaba. No quería que nada se perdiera. Mi miedo más grande era olvidar el sonido exacto de su voz, el brillo de su mirada o la forma en que me tocaba el rostro. Escribirlo todo se volvió una forma de preservarla, como si al dejarlo en papel pudiera retenerla un poco más. El amor que me dio no se quedó solo en mí. Empecé a ayudar a otras personas que pasaban por situaciones similares, escuchando sus historias, dándoles consejos y, sobre todo, recordándoles que el amor verdadero merece ser vivido, aunque cueste lágrimas. Sentía que así, de alguna manera, ella seguía haciendo el bien a través de mí. Cada vez que pasaba frente a la casa de su infancia, el corazón me latía más rápido. La fachada ya estaba desgastada y las ventanas cubiertas de polvo, pero para mí, ese lugar seguía siendo un símbolo, no de dolor, sino de la fuerza que tuvimos para desafiar todo lo que nos separaba. A veces me preguntaba si su padre, en sus últimos momentos, llegó a comprender el amor que nos unía. Tal vez sí, y su orgullo le impidió decirlo, o tal vez nunca lo entendió, pero en cualquiera de los casos, eso ya no importaba. Lo que importaba era que ella eligió amarme sin reservas, y yo la elegí a ella por encima de todo. En las noches estrelladas, me recostaba en el césped y buscaba la estrella más brillante. Me gustaba imaginar que ella me miraba desde allí, que nuestros ojos se encontraban a través de un cielo infinito. Esa idea me llenaba de calma, como si no hubiera verdadera distancia entre nosotros. Cada aniversario de su partida, preparaba su comida favorita y la servía en la mesa como si fuera a llegar en cualquier momento. Encendía una vela y brindaba, por nosotros, por lo que fuimos y por lo que aún somos en un lugar que va más allá de la vida. En mis paseos por el bosque, encontraba flores silvestres que me recordaban a ella, las recogía y las llevaba a casa, poniéndolas en un jarrón junto a su fotografía. Era un gesto sencillo, pero cargado de amor, una forma de seguir compartiendo pequeños detalles, como cuando estábamos juntos. Y así, día tras día, seguía, viviendo con la certeza de que no hay final para un amor verdadero, porque aunque su padre me odió hasta la muerte, ella me amó hasta el último aliento, y yo sigo amándola más allá del tiempo, del silencio y de la ausencia. Con el correr de los años, aprendí que la memoria es un jardín que hay que cuidar todos los días. Si no lo riegas,
las flores de los recuerdos se marchitan y el tiempo las cubre de polvo. Por eso, cada mañana dedicaba unos minutos a pensar en ella, a repasar en mi mente su voz, sus gestos, sus miradas. Era mi manera de mantenerla viva, de asegurarme de que nada ni nadie pudiera arrancarla de mi corazón. En ciertos momentos, la nostalgia llegaba como una ola inesperada. Bastaba escuchar una canción que ella amaba o sentir un aroma familiar para que todo volviera a mí con una intensidad abrumadora. No luchaba contra esas emociones, las dejaba entrar, porque sabía que eran pruebas de que nuestro amor seguía intacto. Un día, un viejo amigo me confesó que siempre había admirado nuestra determinación. Dijo que, aunque no lo expresó en su momento, lo que vivimos le enseñó que el amor verdadero no se rinde, ni siquiera cuando todo está en su contra. Sus palabras me conmovieron, porque me recordaron que nuestra historia no solo nos pertenecía, sino que había tocado otras vidas. A veces, mientras caminaba por calles desconocidas, me sorprendía imaginando cómo sería encontrarme con ella. Otra vez, la veía acercarse, con esa sonrisa que siempre iluminaba cualquier lugar, y sentía que mi corazón recuperaba un ritmo que creía perdido. Aunque sabía que era solo un sueño, lo mantenía cerca porque me daba fuerzas. En las tardes tranquilas, me sentaba a escribir versos inspirados en ella. No pretendía ser poeta, pero las palabras fluían con facilidad cuando pensaba en lo que habíamos vivido. Esos escritos se convirtieron en un refugio, un lugar seguro donde podía expresar todo lo que aún ardía en mi alma. Una vez, viajé a un pequeño pueblo costero que siempre habíamos querido visitar. Caminé por la orilla, recogí conchas y observé cómo el sol se escondía detrás del mar. Todo el tiempo imaginaba que ella estaba a mi lado, comentando cada detalle. Aunque la soledad me acompañaba, también lo hacía una extraña sensación de plenitud. No faltaban las noches en que despertaba agitado, después de soñar que ella me llamaba por mi nombre. Me quedaba en la oscuridad, escuchando, como si pudiera oírla de verdad. En esos instantes, la distancia entre nosotros parecía desvanecerse, y yo me aferraba a esa ilusión para no dejar que el frío de la realidad me venciera. Guardaba todavía la bufanda que le regalé en nuestro primer invierno. Juntos, la tela estaba gastada, pero aún conservaba su olor. En los días más difíciles, me envolvía en ella, como si así pudiera abrazarla una vez más. Ese simple gesto era suficiente para darme consuelo. La gente a veces me decía que vivía demasiado en el pasado. Yo respondía que no era pasado, sino una parte viva de mi presente. Ella seguía aquí, en cada decisión que tomaba, en cada sonrisa que me arrancaba un recuerdo, en cada lágrima que derramaba por lo que fuimos. En primavera, solía plantar flores en el jardín en su honor. Me gustaba pensar que, de alguna manera, esas flores llevaban su esencia, que florecían porque ella seguía alimentando mi vida desde donde estuviera. Cada pétalo era un recordatorio de que lo bello no desaparece, solo se transforma. Hubo días en que me invadía la rabia por todo lo que nos quitaron. Pensaba en cómo habría sido nuestro futuro sin la sombra del odio de su padre, pero inmediatamente recordaba que el amor que compartimos se forjó precisamente en esa adversidad, y eso lo hizo más fuerte y más verdadero. Cuando pasaba por la estación de tren, no podía evitar recordar la última vez que nos despedimos allí. Su abrazo fue tan largo que me dio la sensación de que trataba de quedarse grabada en mi piel. Esa imagen, fija en mi mente, era una de las que más protegía, porque era la última vez que vi sus ojos brillar tan cerca. En ocasiones, sentía que ella me enviaba señales. Un libro que caía de la estantería justo cuando pensaba en ella, una frase que escuchaba en la radio, una mariposa que entraba por la ventana sin motivo aparente. No sé si eran coincidencias o milagros, pero elegí creer que era su manera de decirme que no estaba solo. Aprendí que no se puede medir el valor de un amor por la cantidad de días que se comparte, sino por la intensidad con la que se vive. Y lo nuestro había sido un incendio que aún ardía en las cenizas, imposible de apagar. Por eso, sigo caminando con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos, y cuando eso ocurra, no habrá barreras ni despedidas, solo un abrazo eterno,
como el que siempre soñamos, porque aunque su padre me odió hasta el final, ella me amó hasta el último segundo, y ese amor sigue guiando mis pasos. El amanecer siempre trae consigo un silencio particular, uno que aprendí a escuchar después de su partida, en esos primeros minutos del día, cuando el mundo aún no despierta del todo, me siento más cerca de ella. Es como si el aire estuviera cargado de su esencia, como si cada rayo de sol que entra por la ventana me recordara que aún hay belleza, incluso en la ausencia. Comencé a caminar cada mañana por la misma ruta que solíamos recorrer juntos. Las calles han cambiado, algunas tiendas han cerrado y otras han abierto, pero la sensación de su mano en la mía sigue intacta. A veces, me descubro hablando en voz baja, contándole lo que veo, como si fuera una crónica íntima de mis días. En casa, conservo su taza favorita. Está ligeramente agrietada, pero nunca quise reemplazarla. Tomar café en ella es un ritual que me hace sentir acompañado, como si ella estuviera sentada frente a mí, con esa mirada que mezclaba amor y complicidad. Es un gesto pequeño, pero para mí tiene un peso enorme. Cada vez que escucho una melodía que le gustaba, dejo lo que estoy haciendo y cierro los ojos. Me dejo llevar por la música, imaginando que bailamos en la sala, como tantas veces hicimos, sin importar la hora ni el lugar. En esos instantes, el tiempo deja de existir, y solo estamos nosotros dos. Un día decidí visitar el lugar donde nos conocimos. Al llegar, sentí un nudo en la garganta. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero la magia seguía ahí. Cerré los ojos y pude revivir cada detalle, la forma en que me sonrió, el sonido de su risa, la primera vez que me habló. Fue como volver a vivir el inicio de nuestra historia. Guardo en una caja una colección de cartas que nunca le entregué. Son palabras que escribí en diferentes momentos, algunas llenas de amor, otras de frustración por la distancia y el rechazo que enfrentábamos. Aunque nunca las leyó, me ayudaron a mantener el vínculo con ella, incluso cuando todo parecía perdido. A veces, me pregunto qué estaría haciendo ahora si estuviera aquí. Tal vez estaríamos viajando, cumpliendo los planes que dejamos a medias, o simplemente disfrutando de la rutina, que con ella siempre era especial. Esa imaginación me reconforta, porque me permite soñar con un futuro que, aunque no llegó, sigue vivo en mi mente. La gente cree que con el tiempo uno olvida, pero no es cierto. Lo que cambia es la forma en que convives con el recuerdo. Yara, no lloro cada vez que pienso en ella, pero la nostalgia es como una sombra que me acompaña siempre, suave y constante. Hubo un día en que vi a una pareja joven discutiendo en la calle. Me quedé observándolos, y en sus gestos extra reflejados algunos de nuestros momentos difíciles. Me recordó que incluso en el amor más puro hay tormentas, y que lo importante no es evitarlas, sino atravesarlas juntos. En mi habitación, sobre la cómoda, hay una foto nuestra enmarcada. Es de un día cualquiera, sin poses ni preparativos. Ella está riendo, y yo la miro como si fuera la única persona en el mundo. Esa imagen resume todo lo que fuimos, sinceros, intensos y absolutamente entregados el uno al otro. Algunos amigos se han ido alejando con el tiempo, tal vez porque no entienden mi necesidad de mantener vivo este amor. No los culpo, cada persona lleva el duelo de manera distinta. Yo simplemente no puedo ni quiero dejarla atrás, porque sería como renunciar a una parte de mí. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla fuerte, me gusta pensar que es ella quien me envía señales. A veces son pequeños golpes en la ventana, otras, un perfume que aparece sin explicación. No sé si es real o producto de mi deseo, pero lo acepto como un regalo. Sigo escribiendo sobre nosotros, no solo para mí, sino para que otros comprendan que el amor verdadero no desaparece con la muerte, que, aunque el mundo intente olvidar, siempre habrá quienes lo mantengan vivo en la memoria y en el corazón. He comprendido que mi vida se divide entre lo que viví con ella y lo que vivo para recordarla. Todo lo demás es circunstancial. Ella sigue siendo mi norte, mi motivo y mi fuerza, incluso en los días más oscuros. Y así, entre recuerdos y silencios, sigo adelante, no porque la haya superado, sino porque la llevo conmigo, porque aunque
Su padre me odió hasta la muerte, ella me amó hasta el final, y ese amor sigue siendo la brújula que guía cada paso que doy. Con el paso de los años, la línea entre el recuerdo y la imaginación empezó a difuminarse. A veces me preguntaba si ciertos momentos realmente habían ocurrido o si mi mente los había creado para llenar los vacíos que dejó su ausencia. Pero, fuera verdad o fantasía, cada uno de ellos mantenía viva la sensación de tenerla cerca, y eso era suficiente para seguir respirando con menos peso en el pecho. En los días nublados, cuando el cielo se cubría de gris, mi memoria viajaba, inevitablemente a nuestras conversaciones largas, esas que parecían no tener fin. Hablábamos de sueños, de miedos y de futuros que tal vez nunca llegarían, aunque muchas de esas promesas quedaron en el aire, yo las guardo como si fueran joyas, porque en su momento fueron verdaderas y nos sostuvieron cuando todo parecía derrumbarse. Comencé a visitar lugares nuevos solo para poder contarles sobre ellos en mi cuaderno. Cada detalle que anotaba era como enviarle una carta a un destino donde las palabras no viajan por correo, sino por el hilo invisible que une a dos almas. Me imaginaba su respuesta, su risa o sus preguntas, y eso llenaba mis soledades de compañía imaginada. En las noches de verano, me sentaba en el balcón y miraba las luces de la ciudad. Pensaba en lo mucho que le gustaba observar el mundo en silencio, como si estuviera descifrando secretos que nadie más podía entender. En esos momentos, sentía que mi mirada y la suya seguían coincidiendo en el mismo punto, aunque nuestras manos ya no pudieran encontrarse. El dolor no desapareció, pero aprendí a convivir con él como quien se acostumbra a una cicatriz. Ya no era una herida abierta que me impedía moverme, sino una marca que me recordaba que había amado con todo lo que era. Esa certeza me daba fuerzas, porque sabía que no todos tienen el privilegio de vivir un amor así, aunque venga cargado de pérdidas. Todavía guardo la carta que me dejó antes de irse aquella última vez que nos vimos. No era larga, pero sus palabras eran tan intensas que cada vez que la leo, el mundo parece detenerse. Me pidió que no dejara que el rencor de su padre apagara lo que fuimos, y me prometió que, de alguna manera, seguiríamos encontrándonos. Esa promesa se volvió mi ancla. Hubo días en que la rutina parecía arrastrarme, y me sorprendía avanzando en automático, pero bastaba un pequeño detalle, un aroma, una canción, un lugar para devolverme al centro de nuestra historia. Era como si la vida misma conspirara para recordarme que no estaba permitido olvidarla. En invierno, cuando la nieve cubre todo de blanco, siempre pienso en la primera vez que la vi sonreír bajo la lluvia. Su cabello estaba empapado y sus mejillas rojas por el frío, pero sus ojos brillaban como si no hubiera nada más importante que ese instante. Esa imagen se convirtió en mi refugio para los días grises. A veces me pregunto si, desde donde esté, puede verme, si sabe que sigo aquí, viviendo a medias pero fiel a lo que fuimos. Me gusta imaginar que sí, que de alguna forma se enorgullece de que no haya dejado que el tiempo destruya lo que construimos con tanto esfuerzo. En las charlas con viejos conocidos, su nombre a veces aparece de forma inesperada. Unos lo pronuncian con cariño, otros con cautela, como si temieran abrir viejas heridas. Yo siempre lo recibo con una sonrisa suave, porque escuchar su nombre es como sentir un rayo de sol en pleno invierno. Los domingos, me gusta cocinar las recetas que ella me enseñó. El olor que llena la cocina me transporta a nuestras tardes juntos, riendo por cualquier cosa y robando cucharadas de comida antes de que estuviera lista. Comer solo no es lo mismo, pero cada bocado tiene el sabor de lo que fuimos. En mi escritorio, guardo un frasco con arena que recogimos en nuestro primer viaje juntos. Es un recuerdo tan sencillo que cualquiera podría pasarlo por alto, pero para mí es un pedazo del mundo que compartimos. Cada vez que lo miro, me recuerda que hubo un tiempo en el que no existían fronteras para nosotros. He aprendido que amar después de perder no significa buscar a alguien más, sino encontrar nuevas formas de seguir amando a la misma persona, aunque no esté físicamente. Por eso, cada día busco una manera distinta de honrar su memoria, ya sea escribiendo, cuidando algo que le gustaba o simplemente hablando de ella. A veces pienso que el destino nos puso demasiadas pruebas, pero también
nos dio la fuerza para superarlas. Y aunque el final no fue el que imaginamos, no cambiaría nada, porque cada lágrima y cada sonrisa formaron el amor más grande que conocí. Así vivo, entre recuerdos y realidades, con la certeza de que algún día, cuando llegue mi momento, ella será la primera en recibirme, porque aunque su padre me odió hasta el último aliento, ella me amó hasta el final, y ese final no es más que el principio de nuestro reencuentro. Con los años, descubrí que la forma más poderosa de mantenerla viva era hablar de ella sin miedo, no importaba si estaba con amigos, con desconocidos o incluso solo. Cada vez que contaba un momento nuestro, era como si la trajera de regreso. Por unos minutos, su voz, su risa y su mirada volvían a habitar la habitación, llenándola de un calor que ninguna ausencia podía enfriar. En mis paseos por el parque, siempre paso por el banco donde solíamos sentarnos a ver caer las hojas. Ese lugar, simple para cualquiera, es para mí un altar de recuerdos. A veces me siento y cierro los ojos, imaginando que ella está a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. El silencio que nos unía entonces sigue vivo, aunque ahora lo llene el murmullo distante de la ciudad. He aprendido que no todas las personas comprenden la decisión de seguir amando a alguien que ya no está. Algunos lo llaman romanticismo, otros obstinación. Yo lo llamo fidelidad a lo más puro que he conocido. No se trata de quedarme anclado en el pasado, sino de reconocer que ese amor no terminó con la muerte. Simplemente cambió de forma. En casa, tengo un rincón que es solo para ella. Hay fotografías, cartas y pequeños objetos que alguna vez tocaron sus manos. No es un lugar de tristeza, sino de encuentro. Cuando los días se vuelven demasiado pesados, me siento allí y dejo que sus recuerdos me abracen. Es como si, por un instante, el tiempo retrocediera. Todavía conservo una de sus camisas favoritas. Está guardada en una caja, protegida del polvo y del paso de los años. De vez en cuando la saco y la acerco a mi rostro, buscando en ella el aroma que tanto me marcó. Es un gesto sencillo, pero me recuerda que hay cosas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar por completo. En las noches más silenciosas, el viento que pasa por las rendijas de la ventana parece traer susurros. No entiendo las palabras, pero reconozco el tono. Me gusta pensar que es su forma de decirme que aún me acompaña, que sigue cuidando de mí desde un lugar al que mis ojos no pueden llegar. Cuando escribo sobre ella, las palabras fluyen como un río. No tengo que inventar nada. Cada letra nace de la memoria, de lo vivido. En esos momentos, siento que no escribo solo para mí, sino también para ella, como si estuviera leyendo cada línea desde algún rincón invisible. Me he dado cuenta de que el amor que compartimos no fue frágil. Al contrario, fue tan fuerte que sobrevivió al rechazo, a la distancia y a la muerte. Esa certeza me da fuerzas para seguir viviendo, porque sé que lo que tuvimos no fue común, fue un milagro, y los milagros no se repiten con facilidad. En ocasiones, personas que apenas me conocían se acercan para decirme que leyeron nuestra historia y que les inspiró. Escuchar eso me conmueve profundamente. Saber que nuestro amor sigue tocando vidas me hace sentir que ella sigue dejando huella en este mundo, a través de mí. En mis momentos más difíciles, recuerdo sus palabras de aliento. Tenía la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más densa. Ahora, cuando me siento perdido, cierro los ojos y busco su voz en mi memoria. Siempre la encuentro, clara y firme, guiándome hacia adelante. El mar se ha convertido en un símbolo para mí. Su inmensidad me recuerda el tamaño de nuestro amor. Y sus olas, el ir y venir de los recuerdos. A veces me siento frente a él y dejo que el sonido del agua me lleve a los días en que soñábamos con vivir cerca de la costa, lejos de todo lo que nos separaba. Todavía visito su tumba con frecuencia. No voy para llorar, sino para conversar. Le cuento sobre mis días, mis pensamientos, las cosas que he aprendido, y aunque sé que físicamente no está allí, me siento escuchado. Es un acto de fe que me mantiene entero. He llegado a la conclusión de que amar no es solo compartir tiempo juntos, es permitir que esa persona viva en ti incluso cuando no está. Ella sigue en cada decisión que tomo, en cada gesto amable que hago, en cada mirada
¿Qué dedico al cielo? El odio de su padre fue una sombra larga, pero con el tiempo, esa sombra se desvaneció frente a la luz de lo que compartimos. Él no pudo destruirnos en vida, y mucho menos después. Nuestra unión fue más grande que cualquier barrera, más fuerte que cualquier rechazo. Y así sigo, con la certeza de que algún día, en un lugar donde el tiempo no existe, volveré a tomar su mano, y esta vez, nadie podrá separarnos, porque aunque su padre me odió hasta el final, ella me amó hasta su último suspiro, y ese amor aún sostiene cada paso que doy. Ahora, mirando hacia atrás, veo nuestra historia como un camino lleno de espinas y flores. Hubo dolor, sí, pero también hubo una belleza que pocos pueden comprender. No fuimos un cuento de hadas, fuimos carne y hueso, lucha y ternura, miedo y coraje. Aprendimos que amar no es fácil, pero que cuando el amor es verdadero, ningún obstáculo lo destruye por completo. Ese es el legado que ella dejó en mí. Entendí que el tiempo no borra, solo transforma. Las heridas se vuelven cicatrices, y las lágrimas, recuerdos cristalizados. Lo que antes dolía hasta asfixiarme, ahora se siente como un recordatorio de lo que fuimos capaces de vivir. Y aunque la vida siguió su curso, hay un hilo invisible que me une a ella, y que ni la muerte ha podido cortar. Nunca olvidaré el brillo de sus ojos cuando me miraba como si fuera todo su mundo. Esa mirada sigue siendo mi refugio en las noches más oscuras. Puedo cerrar los ojos y verla, sentirla, escuchar su voz llamándome con cariño. Esas memorias no son fantasmas que me atormentan, son faros que iluminan mis pasos. A veces me pregunto si, de haber tenido la bendición de más tiempo juntos, nuestra historia habría sido diferente. Tal vez sí, tal vez no, pero lo cierto es que cada segundo que compartimos fue auténtico, y eso vale más que cualquier para siempre vacío. Vivimos intensamente, sin guardar nada para después. Su padre nunca entendió que su rechazo no podía apagar lo que había entre nosotros. Quiso destruirme, apartarme, hacerme invisible para ella, pero en vez de separarnos, sus ataques nos hicieron más fuertes, más unidos. En cierto modo, él fue la prueba que nos confirmó que estábamos dispuestos a todo por defender lo que sentíamos. Cuando pienso en ella, no la veo como alguien que se fue, sino como alguien que me acompaña desde otro lugar. Su amor no quedó atrapado en el pasado, está presente en cada gesto que hago, en cada decisión que tomo, en cada palabra que escribo. Es mi motor silencioso, mi fuerza oculta. Aprendí que el amor verdadero no necesita presencia física para seguir vivo. Habita en la memoria, en los pequeños hábitos, en los rituales que repetimos sin darnos cuenta. Yo sigo sirviendo café en su taza, sigo poniéndole flores frescas, sigo hablándole como si estuviera a mi lado. No porque no pueda soltar, sino porque no quiero. Hay quienes me dicen que con el tiempo aprenderé a dejarla ir. No entienden que no hay nada que dejar ir. Ella es parte de mí, como mi propia respiración. Su historia está escrita en mis manos, en mis pasos, en la forma en que miro al mundo. Ella no es un capítulo cerrado, es el libro entero. Si algo me enseñó su amor, fue a no temer al sacrificio. Nos arriesgamos, perdimos cosas, enfrentamos críticas y rechazos, pero a cambio, ganamos. Una historia que desafió todas las probabilidades. No todos pueden decir que han amado así, y yo lo digo con orgullo. Hoy vivo sin prisas, sin la urgencia de llenar vacíos con lo que no me pertenece. Prefiero caminar con mis recuerdos, sabiendo que cada uno de ellos está impregnado de su esencia. No me pesa llevarla conmigo, al contrario, me da equilibrio y dirección. He llegado a un punto en el que ya no me duele su ausencia como antes. Ahora me reconforta su presencia intangible, esa sensación de que me observa, me protege y me espera. Es un consuelo que no puedo explicar con palabras, pero que llena cada rincón de mi ser. Cada vez que veo una pareja tomados de la mano, sonrío, no porque sienta envidia, sino porque recuerdo que yo también tuve eso, y lo tuve de una forma tan pura que no necesito buscarlo otra vez. Es un regalo que se me dio una vez, y eso basta para toda una vida. Si pudiera decirle algo ahora, le diría que cumplí mi promesa, nunca dejé que nuestro amor muriera, lo defendí, lo cuidé y lo
conté al mundo para que nunca fuera olvidado, y sé que, de alguna manera, ella lo sabe. Cuando llegue el día en que cruce al otro lado, no buscaré a nadie más, la buscaré a ella, y estoy seguro de que la encontraré, esperándome con la misma sonrisa que me conquistó la primera vez. Entonces no habrá padres que nos separen, ni distancias, ni tiempo, solo nosotros, porque aunque su padre me odió hasta el final, ella me amó con una fuerza que rompió todas las barreras. Ese amor me sostuvo, me cambió y me salvó, y ahora, me acompaña como una promesa eterna, la de que, tarde o temprano, volveremos a encontrarnos para no separarnos nunca más.